¿Cuántos años llevas escribiendo libros? A ver, pues voy a decir que tardé un montón para escribir este libro, la verdad, porque empecé a escribirlo cuando estaba en la universidad, pero después me metí en un montón de proyectos de trabajo, porque yo trabajo en marketing. Entonces me metí en un montón de trabajos y estaba haciendo un máster y todo y no tenía tiempo para escribir, pero lo tenía siempre ahí como, jolín, quiero seguir avanzando en el libro, ¿no? Entonces al final tardé como 2 años o así en poder tener el libro. Así que muchísimo tiempo tardé, la verdad. Y nada, y ahora estoy escribiendo la segunda parte y llevo pues como otro año y pico para escribir la segunda parte. Soy un poco lenta. Para hacer el libro de Guayaín, ¿te inspiraste en algo o con alguien? Bueno, pues te voy a decir, yo siempre me he leído un montón de libros de así de fantasía y de aventura juvenil, un montón porque me encantan. De pequeña yo empecé, siempre lo cuento, empecé yo cuando hice la comunión, mi abuela me regaló toda la colección de Los Cinco, que no sé si la habéis leído, de Enid Blyton, pero si no os la habéis leído es súper recomendable, que es una pandilla de 5 amigos. Bueno, en este, mentira, de 4 amigos y un perro, son los 5, ¿no? Y les pasan pues muchas aventuras. Y empecé leyendo esos libros y me encantaron. Y yo siempre que los leía pensaba, algún día yo escribiré uno así de aventuras y me lo pasaré fenomenal escribiendo. Y entonces digamos que ahí, de cuando era pequeña y leía, vino la idea de escribir algún libro. Después pues me gustan un montón de libros, el más importante en este caso pues sí que conozcáis pues sería Harry Potter, que seguramente lo conozcáis todos, y que me encanta y que pues bueno, así que de todos esos libros, ese estilo de libros, pues un poquito de cada uno. Al final para escribir hay que leer un montón porque cuanto más lees, pues más imaginación y más ideas se puede ir cogiendo de todos los sitios y la mente está como más abierta. Gracias. Gracias a ti, Claudia. ¿Esos nombres que has puesto en el libro son algo que signifiquen para ti, como por ejemplo amigos o algo así? Los nombres no, porque al final nombres, pues intentaba poner nombres neutros que nadie pueda darse por aludido, pero la verdad es que cuando construyes los caracteres de los personajes y vas viendo la personalidad, sí que coges características de gente que conoces y que tienes cercana, ¿no? Pues un amigo que es muy bromista, entonces incluso a veces pues coges bromas que dices, ay, mira, sería el comentario que haría este amigo en este momento. Entonces sí que vas cogiendo cosas de gente que conoces y que tienes cerca y que te gusta para darle vida a los personajes. O incluso manías que tiene alguien, pues a lo mejor uno que se muerde las uñas. Pues todas esas cositas sí que te inspiras en tus amigos. ¿Tienes algún horario cuando escribes libros? A ver, tengo algún horario, intento, depende la época del año, cuento, porque cuando estoy trabajando es imposible tener un horario porque al final cuando trabajas, pues sí, cuando llego a casa intento dedicarle pues al menos una horita cada día porque es la mejor manera. Al final cuando estás escribiendo una historia es súper importante darle continuidad porque si no, si empiezas y luego paras, se te olvida, entonces cuando tienes que volverte a poner, tienes que volver a leer todo lo que has escrito, tienes que volverte a meter en la historia y cuesta muchísimo. Entonces, pues intento pues todos los días una horita y el fin de semana más rato, ya que cuando tengo libre y no trabajo, pues es cuando le tengo que dedicar más horas. Y si no estoy trabajando, que estoy en vacaciones, pues ahí sí que cuando me levanto, porque a mí no me gusta levantarme pronto, me levanto pues allá a las 12 o así, desayuno y me pongo un ratito con el ordenador y luego por la tarde pues otro rato más. Así que bueno, pues es sobre todo lo más importante. Yo no tengo tanto un horario como tal, sino sí que tener la constancia de todos los días, porque si no, es imposible. Gracias. A ti. ¿Al personaje es cada uno de aquí? Vale, vamos a ver. La rubia del vestidito así más pijita, esa es Nayara, que es la que hemos dicho que es más infantil, es más coqueta. Luego tenemos a Angie, que es como más peleona, más decidida, que es la que está ahí con la coleta y que mira así ya desafiante. Luego tenemos al bromista, se llama Pablo y es el chico que está al lado de Angie, es decir, está
ese de ahí, muy bien, perfecto. Ese es Pablo, que es el bromista. Y después el de la sudadera verde es Álvaro, que es el que digo yo, el padre del grupo, ¿no? Como el que les tiene el que les lidera en cierta manera y también les hace entrar en razón para que no se metan en demasiados jaleos. Bien, muchas gracias. A ti. Hola. ¿Qué libros te gustan más escribir? ¿Los de fantasía, de misterios, de aventuras? Los que más me gustan son los de fantasía y aventuras, porque además son los que siempre me ha gustado leer desde que soy pequeña. He leído de todo porque hay libros que hay que leer porque son grandes obras y tienen un lenguaje pues, brillante o un argumento muy, muy bien tramado, ¿no? Pero desde luego siempre me ha gustado porque me meto en la historia y necesito seguir leyendo para saber lo que pasa y me siento muy identificada con los personajes, los libros de aventuras y fantasía. Luego también me gusta, también he empezado a escribir libro no sabría, digamos que de como romántico, en cierta manera, como de un grupo de amigas, pero de la vida real, de cosas que les pasan a ellas en su día a día, de sus aventuras amorosas y de sus amigas y de cuando quedan con ellas para ir a dar una vuelta y todo eso. De lo que os pasa a vosotras, vamos. ¿Desde pequeña te gustaba escribir libros? Bueno, pues a ver, la verdad es que nunca había escrito ningún libro hasta Guayaín. Siempre es lo que decía antes, ¿no? Cuando leí Los Cinco yo pensaba mientras lo leía, yo tengo que escribir un libro, pero era una idea que yo tenía en la cabeza, pero nunca lo había intentado. Y de hecho, nunca escribí nada hasta en el colegio que me hicieron hacer en un concurso de literatura y nos hicieron participar a todos. Y ahí fue la primera vez que yo escribí porque me dijeron hay que hacerlo, porque si no yo por iniciativa propia no lo habría hecho. Y a raíz de ahí descubrí que me gustaba y que me lo pasaba muy bien escribiendo y que mientras lo vas escribiendo tú te vas metiendo en las aventuras y en todas las cosas que te pasan a los personajes. Y cuando a veces te tienes que ir porque has quedado o porque tienes que comer o cenar y estás como, no, es que necesito seguir escribiendo porque tengo a los personajes en peligro y necesito salvarles. Entonces, pues bueno, así más o menos me funciona a mí. Gracias. A ti. ¿Cuesta mucho vender un libro? Claro, claro que cuesta muchísimo, porque ¿cuántos libros puede haber en el mundo y en el mercado ahora mismo? Un montón de libros, hay muchísima gente que escribe y es muy difícil ser uno de los libros más conocidos y más vendidos, ¿no? Es dificilísimo. Pero bueno, al final tus amigos y tu familia, por supuesto, siempre va a estar ahí. Pero es muy difícil vivir de ser escritor, muy difícil. ¿Se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir, como todas las cosas, y se trabaja mucho, es posible. Pero cuesta mucho. Al final, pues a nivel de Gandía, en este caso, pues sí que las librerías te hacen hueco, porque si eres un autor local, pues siempre digamos que toda la gente de tu entorno te ayuda y te fomenta, porque al final fomentar la cultura local está muy bien y es algo por lo que hay que apostar y trabajar, pero es muy difícil. ¿Cuesta mucho? Sí. ¿Qué la motivó a escribir el libro? Vale, me motivó. Bueno, la verdad es que, bueno, por un lado eso, que siempre había tenido la idea de hacerlo, y por otro lado, pues estaba en la universidad, estaba estudiando y tenía tiempo libre, la verdad, porque al final vosotros vais a clase, luego estudiáis y hacéis los deberes, pero tenéis un montón de tiempo libre pues para jugar, para hacer cosas, y entonces un día dije, ay, pues me apetece ponerme a escribir, en vez de ponerme a ver una serie o ponerme a leer, que yo leo mucho y leía mucho, dije, hoy me apetece ponerme a pensar en toda esta idea que a veces tengo en la cabeza y que nunca desarrollo. Y me puse a ello. Y cuando una vez te metes, es como que te apetece mucho seguir y seguir descubriendo lo que tienes en la cabeza y te va llevando poco a poco. Gracias. A ti. Mientras lo escribías, ¿creías que iba a tener éxito? Bueno, sabía que era muy difícil que tuviese éxito,
pero yo creo que siempre tienes que pensar que va a tener éxito, porque siempre la esperanza no se tiene que perder y tú tienes que trabajar pensando en hacerlo lo mejor posible y que a ti te guste. Y luego, si tiene éxito, pues perfecto, pero sobre todo que a ti te guste, que tú te lo pases bien y que te divierta. Así que con eso, después ya el éxito, uno es hacerlo y después, si encima a la gente le gusta, se lo pasa bien y se lo lee, pues estupendo. Es escribir ese libro. Bueno, pues porque yo tenía, bueno, primero por lo que he dicho, porque yo quería que fuese de aventuras y de fantasía. Y de fantasía me gustaba que fuese en un mundo paralelo, donde puedan pasar cosas chulas, que en nuestro mundo pues es muy difícil, como vemos en las pelis de superhéroes o en los dibujos, que son cosas así que en nuestro mundo pues es difícil que pase. Entonces me apetecía crear un mundo paralelo para hacer cosas diferentes. Y Vale. pues digamos que ya a partir de ahí la historia también te va llevando. Conforme vas escribiendo te van surgiendo nuevas cosas y nuevas ideas y vas haciendo cosas que no habías pensado al principio. A lo mejor tú habías pensado solo guerreros con sus armas y luego dices, ay, mira, también me viene bien tener poderes mentales y que pueda mover cosas con la mente. Y entonces pues vas haciendo cosas más chulas. Pero bueno, lo primero por lo que he dicho. Vale. Gracias. Gracias. ¿Te gustaría escribir alguna poesía? He escrito alguna poesía. Tengo poesía, sí, he escrito poesías también. Hay veces que yo creo que también depende un poco cómo te sientas, ¿no? Sobre todo, o al menos para mí la poesía depende un poco de tu estado de ánimo, ¿no? Y a lo mejor hay días que dices, ay, me siento así, o me siento muy contenta, o me siento triste, o estoy preocupada por algo y te apetece ponerlo por escrito y entonces escribes algo, ¿no? Que puede ser una poesía, puede ser un texto corto, en este caso, pues a mí me dio por la poesía. Y sí, tengo algunas poesías que he escrito porque necesitaba sacar algo que tenía dentro y que pues se plasmó en una poesía. ¿Ahora mismo estás escribiendo otros libros? Ahora mismo estoy trabajando mucho, pero además de trabajar mucho, sí, estoy escribiendo la segunda parte de Guayaín. Así que ¡Anda! a ese es al que le estoy dedicando más tiempo. Y luego tengo otro que es el que os comentaba de un grupo de amigas, pero que es para ya más mayores, un poquito más mayores ya, para 18 años, una cosa así. Gracias. Sobre todo estoy trabajando en la segunda parte de Guayaín. A veremos cuándo lo tenemos. ¿Es el primer libro que escribe? Sí, el primero. Ese es el primero que escribí. La verdad que sí. Y había escrito muy poco hasta entonces, algún relato corto, algún cuentecito, pero de no más de 3-5 páginas. Y la verdad que ese fue el primer proyecto en el que realmente me embarqué. Así que sí, has acertado. Que si no, o no se te hubiese ocurrido escribir o no lo hubieses pensado, ¿qué otra cosa, hobby o trabajo te hubiese gustado hacer aparte? Vale, os voy a contar porque yo no vivo solo de escribir, yo escribo, pero además trabajo en marketing. ¿Sabéis qué es el marketing? Es todas las herramientas y todo lo que hay que hacer para que una marca o un producto a vosotros os llame la atención, a la gente le llame la atención y se lo quiera comprar. Pues el precio que se le pone al producto, toda la comunicación que se le hace, pues por ejemplo todos los anuncios que veis en la tele, lo que veis en las revistas, todos los carteles que veis por la calle, pues todo esto es el marketing. ¿Dónde se vende el producto? Digamos que es una estrategia para hacer que para hacer que tú te identifiques con una marca y quieras comprarla. ¿Qué ha sido la moraleja principal? O sea, algo que tú querías enseñar a la gente que lo leyera. Muy bien, pues en este caso, por ejemplo, en Guayaín, en cierta manera reflejaba lo importante que es trabajar en equipo y estar unidos, el valor de la amistad, el valor de trabajar en equipo, de la lealtad, de la verdad, ¿no? Un poco por ahí, fundamentalmente. Vale, gracias.
A ti. ¿Ideas claras sobre lo que vas a escribir de la segunda parte de Guayain? ¿O se te ocurren en el día a día? Bueno, pues en este caso, como he aprendido del primero, que en el primero lo que me pasó pues era eso, ¿no? Que conforme... Tiene una parte muy chula porque eres mucho más creativa, porque todo está abierto y todas las posibilidades que se te ocurren pues te valen y entonces puedes hacer un montón de cosas que se te van ocurriendo conforme avanzas. Pero aprendí que luego es un desastre porque tienes que estar revisando todo porque, ay no, pues ahora he cambiado esto, tengo que volver al inicio y cambiar todo este trozo. Entonces aprendí que es mejor hacerse un esquema y un guión y más o menos tener clara la estructura del libro. Y dentro de eso ya te mueves con libertad, pero sí que la estructura principal, tenerla clara. Entonces más o menos sé de lo que voy a hablar, pero luego ya todo lo que todas las cosas pequeñitas que van pasando por ahí dentro, eso sí que ya está... Eso se va a ir haciendo poco a poco, pero lo principal sí que está. Eso ya lo tengo pensado y ahora me falta escribirlo. Vale, gracias. A ti. ¿Comenzaste hace poco a hacer la segunda parte de ese libro? Comencé hace poco, no, comencé hace un montón, pero he ido un poco lenta porque he hecho lo que no se tenía que hacer de parar porque tenía muchas cosas entre manos. Y eso es un desastre porque cuando te vuelves a poner tienes que volver a revisártelo todo, tienes que volver a meterte en la historia, tienes que volver como a meterte dentro del mundo y volverte a... como si estuvieras allí y lo vieses todo y te sintieras pues viendo cómo funciona, qué cosas hay, qué cosas no hay, todas las diferencias que hay con nuestro mundo. Entonces hasta que no te sientes en ese punto es muy difícil escribir porque lo que escribes luego no te gusta y no merece la pena. Así que por eso he ido un poco más lenta y llevo más de un año, así que un desastre. Pero bueno, ahora ya estoy otra vez y todo irá ya más rápido. Ah, vale, gracias. A ti. Cuando acabaste de escribir la primera parte de Guayain, ¿te gustó cómo quedó? Bueno, hay una cosa que dicen que un escritor no acabaría nunca de escribir su libro y eso es totalmente verdad. Cada vez que te lo lees cambiarías cosas, volverías a cambiar cosas, le arreglarías otras. Así que sí, me gustó y me sentía identificada con lo que había escrito y estaba muy contenta y orgullosa de haberlo hecho. Pero siempre cambiaría cosas, estaría cambiándolo ahora mismo también. Si me lo vuelvo a leer, aún tendría más cosas para cambiar. ¿Decir más o menos de qué irá la segunda parte? Bueno, sobre todo en la segunda parte se va a descubrir mucho más cómo funciona el mundo, ¿no? Digamos que en el primero se les ha presentado, ellos han llegado allí y han tenido que correr una aventura, pero en el segundo es cuando de verdad van a descubrir qué es ese mundo de verdad y cómo funciona, ¿no? Que es muy distinto a cómo funciona el nuestro. Entonces, se va a centrar en eso, en descubrir más en profundidad todos los detalles y todo lo que ha pasado en ese mundo previamente. Una vez terminaste el primer libro, ¿sabías qué tenías que hacer para darlo a conocer? No, esa es una buena pregunta, pero bueno, al final dar a conocer un libro es muy difícil, bueno, requiere muchas patas y la verdad que era complicado, o sea, más o menos el mundo editorial es un mundo muy especial y complicado, entonces en este caso, bueno, pues más o menos pensé que era lo que me podía funcionar en el momento en el que estaba y las cosas y lo que necesitaba en ese momento del libro y entonces me investigué un poco, me puse los pasos a seguir y me puse a ello, pero pues no, la verdad que hasta que no te pones a investigarlo o a saber cómo funciona, pues no tenía ni idea. Gracias. A ti. ¿Podrías decir el título del segundo libro? Voy a contar, pero no podéis decir. ¿Vale? Es un secreto que voy a contar y solo vais a saber vosotros y yo. ¿Vale? Se va a llamar Guayain, ¿vale? Como el primero, que va a ser la segunda parte, y el título de este es El legado de Serena. Que quien se haya leído el primero sabe quién es Serena y quien no se haya leído el primero no tiene ni idea. ¿Tenías pensado añadir algún otro personaje?
Sí. Ah, Sí. eran- Hay sobre todo 3 personajes nuevos que van a tener un peso importante. Genial, muchas gracias, muchas gracias.